Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. También enviamos un saludo a aquellos que nos ven por nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga y que la palabra sea como ese rocío que cae a la tierra, como esa lluvia que no volverá atrás vacía. Gloria a Dios. El tema de hoy, de la enseñanza de hoy, tiene como título Dios te hará hablar su mensaje. Dios te hará hablar su mensaje. Y vamos a estar leyendo, amada iglesia, vamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la administración del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así el Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor nos deja aquí esta palabra del profeta Jonás, uno de los profetas menores, y que el Señor le dio una orden, sí, que se fuera a Nínive. Pero dice su palabra que él hizo caso omiso de lo que el Señor le había dicho, y a él no le parecía ir a Nínive, sino que él dijo: voy a Tarsis. Y dice que él fue descendió a Jope, y allí compró un pasaje, y dijo él en su naturaleza humana: me voy a Tarsis. No le voy a hacer caso a Dios, siendo el profeta de Dios. Y muchos conocemos esta historia y sabemos que Jonás desobedeció a Dios. Pero aún en medio de esa desobediencia hay un propósito de Dios. Porque no se mueve una hoja de un árbol. Nosotros no respiramos, ni siquiera caminamos si no fuera por la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice su palabra que entonces a Jonás le plació irse a Tarsis. Pero vamos a leer el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense eso tan fuerte, que dice que parecía que se iba a partir la nave. Imagínense, algo allí estaba semejante a lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dice el verso 5: y los marineros tuvieron miedo, por supuesto, ¿quién no? Y cada uno clamaba a su Dios con de pequeña. Estos dioses, para ellos creer en esos dioses falsos, ídolos. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bendito sea el Señor. Jonás estaba de lo más tranquilo, de lo más plácido, a pesar de que él había desobedecido a Dios. Y fue tanto así que se fue tranquilo a dormir. Sigue diciendo su palabra. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios con D grande. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces les dijeron ellos: declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ellos empezaron a interrogar a Jonás, y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron:
¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, cuando Jonás llegó, si es posible, a comprar el pasaje, a lo mejor ellos le hicieron una pregunta: ¿y hacia dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué vas a hacer? Y él les había explicado, porque ellos dicen ahí que Jonás se lo había declarado. O sea, ¿por qué él había huido de la presencia de Jehová? Hubo un tiempo, él llegó, compró su pasaje, se metió en la nave, se acostó a dormir, se fueron en embarcación, y allá fue cuando acontecieron los fuertes vientos. Dice tanto que la nave se quería partir. Y los marineros y el patrón, dice allí, el capitán de la nave, estaban angustiados, preocupados, desesperados. No entendían qué estaba pasando. Pero ellos sabían que algo no estaba normal. Había algo allí sobrenatural que el Señor estaba permitiendo, y aún ellos sabían que era el poder de Dios. Que no era, ellos estaban acostumbrados a navegar, y ellos sabían que algo estaba fuera de lo normal. ¿Qué estaba sucediendo allí? No lo entendían, pero sabían que había allí un instrumento de Dios, que había allí un profeta de Dios, que había allí el mensaje de Dios. Por eso, mis hermanos, en este momento Dios te ha hablado su mensaje, es porque sabemos de la gran desobediencia de Jonás. Pero como les digo, todo lo que Dios permite en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, tiene un propósito. Pero el propósito debe ser el mismo: que las almas se salven. Y vamos a entender la Escritura por qué el Señor permitió todo esto en la vida de Jonás, en esta trayectoria con estos marineros. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Allí estaba el Señor con Jonás, y la palabra que salió de su boca fue guiada por el Señor, porque era un plan de Dios que Jonás fuera lanzado en ese vientre del pez. Por eso fue la mejor decisión, porque Jonás pudiera haber dicho: mátenme, quítenme la cabeza, ahórquenme con la soga, cualquier cosa. Pero esa fue la palabra que salió, para que el mar se aquiete, para que no esté más bravo, porque dice que se embravecía cada día más y más. Era fuerte esa tempestad. Y él les dijo así: para que el mar se nos aquiete, échenme el mar, échenme allá a las profundidades. Pero más sin embargo, estos hombres ya estaban siendo tocados por Dios. Desde el momento que Jonás le dijo estas palabras, en el verso 9, y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, reconociendo la grandeza de Dios. Y ellos allí dice que comenzaron a temer sobremanera, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. La palabra que Jonás les dijo hizo un efecto grande en ellos. Una palabra que salga de nuestra boca, de aliento, de compasión, de misericordia, de amor, a alguien le va a hacer algo muy, pero muy grande. Y dice que el verso 12: y le respondió: tomadme y échame en el mar, y el mar se quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron, miren, no lo echaron de una vez, sino que ya ellos le había llegado, le había tocado el corazón el Señor. Y dice que comenzaron a trabajar para volver la nave a la tierra, a la orilla, para no tener que tomar la decisión de echar a Jonás en el mar. Les dolía, tenía misericordia. ¿Cómo vamos a hacer esto?
pero sin embargo luchaban, pero era contra la voluntad de Dios, para poder llevar la nave hasta la orilla. Dice que ellos hacían esto, pero más no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dice el 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Reconocieron en ese momento el poder de Dios. Y fíjense que ellos lucharon para esto, pero entonces ya no le pidieron a sus dioses con de pequeña, sino que había entrado en ellos la grandeza y el poder de Dios. Las palabras son espíritu. Y esa palabra que soltó Jonás en medio de esa tempestad, de ese fuerte viento, de ese problema, de esa circunstancia, de esa enfermedad, pudo salvar a muchos. Porque Jonás era un hombre de Dios. Y aún en medio de su desobediencia, de su raciocinio, de pronto él ahí menguó y fue débil. Somos humanos y a muchos nos pasa, pero él allí reconoció y soltó la palabra de Dios y se lo dijo: yo soy el Hijo del Dios Altísimo, el dueño de todo esto, de la tempestad, de la barca, de ustedes. Ese Dios es el que hace todas estas cosas y el que deshace lo que él quiere. Dice el Señor en el libro de Isaías que Él está en medio de la paz, pero también Él es la adversidad. Él permite todas las cosas, Él es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. ¿Cómo decirle al Señor: por qué haces esto, Señor? Siempre el Señor, todas las tempestades que permite en nuestras vidas es para un cambio, para que crezcamos, para que nuestra fe se solidarice cada día más. Eso es lo que el Señor necesita en nuestras vidas, nuestra fe. Y esa fe poderla compartir. Decía mi hermana Karen que el Señor se hace fuerte, sí, en medio de nuestra debilidad. Por eso Él dijo claramente: diga el débil, fuerte soy. Y aunque en un momento, en un tiempo hayan esos vientos que parece que nuestra barca, nuestro cuerpo se quiera partir, se quiera deshacer, se quiera debilitar, sentirse en ese momento allí de aflicción, ahí está el Señor. El Señor está con nosotros. No dudemos de eso, de su grandeza. Aunque no encontremos salida a nuestros problemas, el Señor está trabajando. Amén. El Señor está orando. Amén. Tenemos que confiar y tener la certeza y la seguridad que el Señor no nos ha abandonado ni un instante de nuestro día, que nos tiene agarrados de su mano derecha. Gloria a Dios. Dice el verso 15: y entonces ellos tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a quién, a Jehová, con gran temor. Y mira lo que hicieron: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Era el pez, era echarlo, era un propósito de Dios. Este era un tiempo de él, aún en medio de su desobediencia, pero el Señor lo llevó. El Señor permitió que comprara el pasaje. El Señor permitió que estuviera allí, porque el Señor quería salvar a esos marineros. El Señor dice que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Bendito sea el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Amén. No es para el que tiene ni para el que corre. Esos marinos, quizás cuánto tiempo tenían allí en ese mar trabajando,
pero el Señor quería salvarlo. El Señor quería ese propósito. Y aún diciéndole a Jonás, levántate y te vas a Nínive. El Señor sabía que Jonás iba a desobedecer. Y permitió que desobedeciera. Porque si el Señor quiere, lo agarra por el pelo y lo pone en Nínive de una vez. El Señor puede hacer todo eso. Pero el Señor permitió ese tiempo. Pero aunque nosotros sabemos que somos los hijos de Dios, amada iglesia, no podemos callar nuestra boca. No importa ese viento y la tempestad. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Donde Pablo pudo ejecutar todas sus cartas guiado por el Espíritu Santo, preso. Lo azotaban, lo golpeaban, lo escupían. Por eso él pudo decir: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, y que de ahora en adelante nada ni nadie me cause molestia. Porque tenemos que llevar, sí, pero tenemos que soportar, y amando al Señor sobre todas las cosas. Amén. Nosotros somos más atacados por el enemigo. Por eso el Señor dice en el libro de Apocalipsis: pero ya fue lanzado al lago de fuego aquel que acusaba a los hermanos delante de Jehová día y noche. Nos acusan y somos atacados todo el tiempo. Y a veces, por debilidad, caemos en el lazo de Satanás. Pero nosotros no debemos callar nuestra boca de predicar el Evangelio y el amor de Dios. Donde quiera que estemos. Si va a aplaudir, mi hermana, al lado de nosotros. Todos demos ese amor de Dios. Compartamos ese amor. Y veamos en las personas a Cristo. Tengamos misericordia, hermano. Por muy malos que vemos que sean, por mucho desprecio que nos hagan o que digan cosas, pónganse en el lugar y pensar que esa alma se puede perder. Es lo único que el Señor quiere, salvar las almas. Y que nosotros como luz, como sal, salemos y que no dañemos más, sino que demos vida por medio de una palabra. Es necesario, porque podemos reflejar el amor de Cristo. Es tan fácil, compartiendo el libro de Job con las damas. Ese capítulo que nos tocó esta semana fue muy bonito y siempre es bueno, la palabra de Dios es buena, pero podíamos ver de que Job, aún en medio de cómo ya él estaba siendo despellejado naturalmente, pero lo que amigos también le estaban metiendo el dedo en la herida, como cuando dicen por allí que del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. Es así, en lo natural. Pero nosotros debemos ser al contrario, poner la otra mejilla, dice el Señor. Una milla más. Con aquellos que nos agravian, una milla más. Si te quitan la túnica, entonces entrega también la capa, dice el Señor. Un poco más, porque el Señor ya lo tuvo con nosotros. Entonces, aunque veamos a estas personas que de pronto son ásperas o tienen una mala conducta o hacen cosas malas y aún de nosotros, a nosotros nos dañan, tengamos misericordia. Véanlo en lo espiritual, que esa alma se puede perder. Mire cómo el Señor veía a esos marineros que estaban en peligro de muerte, en peligro de perder las almas, y el Señor desde allá los quiso salvar. Y así en cada rincón de la tierra, porque el propósito de Dios es poder arrebatarle las almas al diablo. Porque como Él se va, Él quiere llevarse a todo el que Él pueda, lo que más pueda. Así como se trajo la tercera cuarta parte de los ángeles y los engañó y los desvió, así quiere hacer aquí en la tierra. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y hagamos como Jonás. Llevemos la palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido todos? Me incluyo, los pastores. Todos nos hemos sentido allá en el vientre del pez. En momentos de circunstancias, de problemas, de enfermedades.
tragedias, aflicción, desprecio, soledad. Mucho hemos estado en ese vientre del pez. Pero el Señor no nos ha dejado solos, hermano. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Levántate, iglesia. A la final, en todo esto, se cumplió, se cumple y se cumplirá el propósito de Dios. Si te has sentido así, en un momento de soledad, en un momento de tristeza, de aflicción, de preocupaciones, de problemas, de enfermedad, así como Jonás en ese momento se sintió en ese vientre de ese pez. Dice que en un vientre del pez, a lo mejor él sentía oscuridad, no había luz, pero él hizo algo. Dice el capítulo 2, la oración de Jonás. Él pudo reconocer en ese momento de tristeza, sabiendo que de consecuencia por su desobediencia, él se pudo sentir solo, aún en momentos de muerte. Pero en ese momento el Señor tuvo un encuentro con Jonás. Y Jonás tuvo un encuentro con Dios. Es necesario que el Señor tenga un encuentro con nosotros día a día. Y que nosotros también tengamos un encuentro con Dios cada día. No somos sobrenaturales. Somos humanos. Erramos. Pecamos. Pero saben, somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Coloca tu mano en tu corazón y ora al Señor, amada iglesia. Si alguien tiene necesidad de pasar este lugar y pedirle perdón al Señor, si alguien tiene la necesidad de que el Señor en estos momentos ponga su mano sobre ti, tú puedes tener un encuentro con Dios y decirle: Señor, te pido perdón, Padre. Perdóname, Señor, mis errores. Perdóname, Señor, porque cuando más he necesitado de este instrumento, Señor, he callado mi boca, Padre. Perdóname, Señor, porque he estado confiada, Señor, en mi salvación y no la he compartido con mis alrededores, Señor. Perdóname, Señor, por aquella o por aquel, Señor, que todavía no he perdonado. Señor, perdóname por no hablar y compartir la palabra con mi familia, Señor. Perdóname, Señor. Sé que tú me has hablado hoy, Padre, que necesitas más de mí, que necesitas más, Señor, de que yo sea en verdad tu instrumento, Padre. Padre, perdónanos, Señor. Que tu sangre corra como río de agua viva por todo nuestro ser, Señor. Reconozco que necesito de ti, Señor. Reconozco, Padre amado, que necesito de tu favor, Señor. Reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer, Padre amado. Necesito de tus fuerzas, Padre. Necesito de tu renuevo. Necesito de tu misericordia. Perdóname cuando te he sido infiel, Señor Jesús. Perdóname, Señor, mis iniquidades. Perdóname, Señor, porque me he entregado mi capa, Señor, aún cuando me pide la túnica, Señor. Pasa este lugar, no te dé pena. Pasa este lugar, hay una necesidad de orar por ti. Hay una necesidad grande que el Señor quiere que ore por ti. Le pido el apoyo a los pastores, a los
los teléfonos. Los que cuidan y guían a nuestra familia, a nuestros hijos, son las redes sociales. Pero nosotros les permitimos las 3 de la mañana y ni siquiera nos levantamos a ver si el hijo está dormido o si el hijo está despierto. Pero como muchos saben que su mamá va al cuarto a inspeccionar, a chequear. ¿No dice la palabra en el Proverbio 31,